Alberto Fernández y Mayá con Lautaro. Están volviendo, los rulos les falta un poquito. Falta un poco todavía. 10 días volvemos a tener rulos. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Título. Quiero un título sencillo, punchero, que venda. Ya. Elecciones. No, está bien. Tiene que vender, Lautaro. Se elige gobernador en Corrientes. ¿Te gusta ahí o tiene que vender? Eso así porque es sorprendente. Porque, sí. Se elige gobernador En Corrientes, si es nada más ni nada menos que este fin de semana. O sea, estamos... No me digas. Sí, no se habla mucho de esta sabías, elección. Marce? ¿Qué? El choto, ¿qué? El que se elige gobernador. No que sé. se elige gobernador de Corrientes este domingo. Ah, no sé, que no sé. ¿Ves que ya tenés uno que no sabes? Mira, Entonces, se elige, título es Se elige gobernador Gobernador en Corrientes. en Corrientes, exactamente. Se Porque adelantó. hablamos mucho de las elecciones provinciales y de las nacionales, porque es donde más apuntan los principales partidos a nivel nacional, Sí. su campaña electoral. De hecho, antes de pasar a Corrientes, quiero hablar un poco del tema, porque están los Milei fingiendo demencia con todo lo que está pasando en torno a los audios de Español, que cada vez se filtran más y más audios además. Hermoso. Sí. Y todavía no saben a ciencia cierta de dónde salió la filtración. Ya hay 7 teorías más o menos de dónde salieron. Ajá. Ya las nombramos todas, pero ahora se suman alguna más que otra. ¿Cuál otro se sumó? Está, pará, hagamos la lista. Santiago Caputo, Santiago Caputo. Villarruel. Macri, la piba que era de TN, ¿cómo es? Pagano. Sí. A través del marido, que Sí. era el dueño de un medio que cerró hace poco. Bueno, está bien, digo. Digámoslo, que es Brim Bimbi, ¿no? Sí, ¿No es Bimbi? no, es otro. Es ¿no otro es? que fue un medio que apareció y desapareció fugazmente. Extra. Extra TV, ¿Y de quién era? del marido de... ¿Cómo se llama? Sí, Bimbi, sí. Ah, bueno. Sí. No, el medio. No, El medio. me No, equivoqué. el medio, decía yo. Es extra. El medio no se llama Bimbi. No, el señor se llama Bimbi. Sí, Bimbi. Bien. Después está una nueva teoría que Porque apareció. Bimbi es compañero nuestro. Sí, se supone que sí. Y es pareja de Pagano. Sí. Qué loco casarte con una gorila. Y Pero bueno. bueno. Ahora está la teoría de Cerimedo. ¿Quién era Cerimedo? Cerimedo es el dueño de la Derecha Diario, que tiene una causa en Brasil por el golpe de Estado. Cerimedo, contra el Lula. golpista que estuvo con. Sí, con que era muy Bolsonaro. amigo de Es Españolo. brasilero. No, es argentino. Ah, es argentino. Pero tiene una causa en Brasil porque se metió en las campañas de mucha gente a trabajar todo este tipo de fake news y esas cosas. Quinta versión. Sí, Bien, que era Cerimedo. muy ¿Ese está prófugo también? ¿Lo persigue el Poder Judicial brasileño? No sé si la situación del es prófugo, pero lo citaron a... Citado. Está marcado como uno de los gestores Sí. de lo que tiene que ver con las fake news que derivaron el intento de golpe de Estado en Brasil y por las que Bolsonaro hoy está inhabilitado para poder participar de las elecciones, por ejemplo, y está en prisión domiciliaria. O sea, podría ser. Bueno, Bolsonaro. Sí, Bolsonaro. Cerimedo, pero Cerimedo, libertario, bolsonarista. Dueño de la Derecha Diario, Y por dueño ejemplo. de la Derecha Diario, que es más de la banda de Santiago Caputo. Sí, sale de ese. Podría haber sido él. Sí, igual Cerimedo es de Cerimedo. Pero sí, Ok. pero sí está más cercano a Santiago Caputo. Ahora hay una teoría que fue él, porque era muy amigo de Español, se juntaban seguido. Desde el lado de Cerimedo niega rotundamente que él haya filtrado. De hecho, hay un textual que le dice a Clarín, al periodista Alfi, que él publica la nota, donde Cerimedo dice: mirá, yo no tengo nada que ver con estos audios, no lo grabé yo, no lo difundí yo. Sí sabía que esto estaba pasado porque Españolo me lo dijo varias veces a mí. O sea, bueno, reconoce que sabía lo que pasaba, sabía. pero que él no fue. Bueno, hay más teorías aparte, son 5 hasta Se acá. me debe estar escapando alguna, pero sí había alguna. ¿Vos tenés alguna alguna más. otra teoría, Marcelo, hipótesis sobre...? En definitiva no saben quién lo filtró. Bien, perfecto. No saben. Sí, después está la teoría que fue un opositor. Bueno, pero esa ya es medio. Esa es más una operación que la tiran para decir que fueron los cucas. Los Cuca. Los cucas y otra cosa. Pero bueno. En El ese. día que podamos hacer una operación así, Sí, la verdad, ¿no? pegarles. A ver qué. Ojalá. Yo diría, ojalá. Y la estrategia de, por lo menos lo que tiene que ver con los hermanos presidenciales, es fingir demencia y no decir nada. Eso le bajaron desde sus áreas de comunicación. No digan nada, no se refieran al Está tema. bien, está bien. No hagan nada, sigan en la suya. Y van a seguir recorriendo, en este caso, como decimos, que se centran más en las provinciales y en las nacionales. Milei
va a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso, el día de hoy a las 14, por si alguien lo quiere pasar a saludar. ¿A dónde va a estar? A ver. Va a hacer una caravana de autos que va a salir de Lomas de Zamora. Ajá. Tercera sección electoral, hablamos, ¿no? Donde tienen que Ahí recoger está el votos. comisario. Claro, está el comisario como cabeza de lista. Y van a hacer una caravana de autos que va a ser en movimiento en principio porque quieren evitar algún tipo de encontronazo. Igual la gente los puede Sí. saludar cuando pasan. Sí, bueno. También, por eso van a salir, por si quieren pasar a saludarlo cuando pasan, Sí, en no le Hipólito tiren Yrigoyen piedras, sí. al 10.699 No, sí. en Temperley. Temperley. De ahí van a salir, esto es en ¿Y Lomas de va a Zamora, estar el intendente idiota de Federico. Milei ahí? Va a estar Milei, va a Bien. estar la hermana y va a estar esta caravana de autos que va a desfilar por ahí en un territorio peronista, ¿no? Porque ahí el intendente es Otarmín, Federico Otarmín. Allí van a estar. Aunque capaz cambia la dirección por las dudas, pero bueno, esa es la dirección que por lo menos dejaron trascender. Y Fuerza Patria, con los intendentes movilizando a full en la provincia de Buenos Aires. Cualquiera que viva en la provincia de Buenos Aires seguramente estuvo estos días recibiendo boletas y de todo de Fuerza Patria. Sí. Se están metiendo todos los cañones allí. Y Kicillof que no puede hacer inauguraciones por estar... por el calendario electoral te prohíbe hacer inauguraciones de obras y eso. Ah, ¿no puede Entonces, inaugurar más, No. Kichi? pero va a estar hoy a partir de las 14 horas en el camping de la UOM de Pilar, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, Ajá. y trabajadores, autoridades, diferentes referentes de lo que tiene que ver con el sistema sanitario, exponiendo la gravedad de lo que está pasando en el sector, con la desfinanciación, los despidos. Va a estar ahí haciendo un acto sobre ese tema, junto a 100 candidatos de diferentes secciones 100. electorales que están relacionados, esos 100 candidatos, con ser del ámbito de la salud, como diciendo, los tenemos representados a todos ustedes Mira. en la lista de Fuerza Patria. Bueno, Bien. eso es en cuanto a la provincia de Buenos Aires y no está más enfocado quizá todo, y por eso hay gente que no sabe que el domingo, antes de la elección Yo del me 7 de enteré septiembre. hace Sí. 2 días. Bueno, ahí Ah, está. bueno. No ahora, pero hace No estoy tan 2 mal. días. No estás tan Eh, mal, Marcelo. Antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las nacionales, está esta elección en la provincia de Corrientes. Que es la última, junto a la de Buenos Aires, que queda de las provincias que se desdoblaron, digamos. Todo el resto ya pasó. Y es la única, junto a Santiago del Estero, que va a renovar gobernador. La de Santiago del Estero se hace con las nacionales. O sea, en Santiago del Estero se va a hacer también votan. gobernador, pero en octubre, en la misma fecha. En Corrientes lo principal es que se va a utilizar la boleta partidaria, la clásica, así que ahí no va a haber problemas para los que se tengan que adaptar, va a ir y va a estar la boleta de cada partido, Sí. y hay balotaje en esa provincia, a diferencia en de otra. Santiago. No, en Corrientes. Ah, en Corrientes balotaje. Hay balotaje, no como en la provincia de Buenos Aires, que no hay balotaje, por ejemplo. Ok. ¿No? En provincia de Buenos Aires, con un voto más, ya está. Ya está. Para gobernador. Hay balotaje en caso que nadie obtenga más del 45% de los votos afirmativos Qué garcha. Válidos. El balotaje, boludo. o el Qué 40% con una diferencia mayor al 10%, va a haber segunda vuelta. En este caso, depende de qué sector te guste. O sea, es igual que para presidente de la nación. Exactamente. El balotaje puede ser una garcha dependiendo de cómo estés posicionado vos políticamente y que te convenga en el momento. Eso No, así. pero siempre pasa esto de que, bueno, como no se define el balotaje y después en el balotaje se junta, se genera un entente de voluntades de lo más extraña, que yo no sé si es justo después el resultado del Bueno, balotaje. sí, puede ser. Lo que sí te puedo decir es que en Corrientes, si no hubiera balotaje, casi seguro, porque no quiero decir seguro, hoy ganaría en primera vuelta, si no existiera el balotaje, el candidato de Gustavo Valdés. Ajá. Casi seguro. O sea, ahí nos conviene a nosotros el balotaje. Sí. Y después no quiere decir que vayas a ganar el balotaje. Sí. Pero tenés una chance más. Porque Y nuestro balotaje es bastante más justo. A ver, pará. Ah. Sí. Nuestro balotaje es bastante más justo. El balotaje, por ejemplo, en otros países como en Uruguay, si vos tenés 49% y el otro tiene 20%, vas a balotaje. Tenés que tener 50 puntos. Claro. Eso sí que es injusto. Es re injusto. Es re injusto. Sí. Bueno, Claro. en caso de que haya segunda vuelta, los correntinos van a tener que ir a votar el 21 de septiembre la segunda vuelta y después van a tener que ir a votar en octubre. Así que en un mes y medio van a votar 3 veces. Uy, pobre cosa. Pero bueno, eso es lo que va a pasar ahí.
¿Y cómo viene la mano con los candidatos? Tenés el oficialismo de Vamos Corrientes de Gustavo Valdés, que no puede ser reelecto, ya se le vencieron los mandatos, y va a ir el hermano del actual gobernador, que es Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó, que bueno, Valdés estuvo muy cerca de cerrar hace un mes y medio, 2 meses, un acuerdo con los libertarios en la provincia. Recordemos que apoyó gran parte de las medidas del gobierno, ahora está más distanciado. Cuando se sentaron a negociar para la provincia de Corrientes, Karina Milei pedía cosas que Valdés entendía que eran demasiado para la fuerza que tenían los libertarios. Y cuando digo demasiado es querían poner al candidato a gobernador. Los libertarios dentro de esta alianza, o sea, era un montón. No. Y Valdés obviamente dijo de ninguna manera y terminó poniendo de candidato a su hermano y van separados, en este caso en la provincia. Y la Libertad Avanza va por su lado, no llegó a ningún acuerdo. No llegó a ningún acuerdo, va a ir por su lado y Valdés en este momento está tomando una posición más cercana a este grupo de gobernadores donde tienen alguna objeción. El grito. Con claro, sí. El grito federal. Está que después veremos cómo se entre peor le vaya en las elecciones a Milei y en las encuestas, tanto por lo económico, lo político, el tema de lo que tiene que ver con la corrupción, más se van a alejar este tipo de personajes, ¿no? Eso es así. Claro. Entre más apoyo popular tenga Milei, en sus provincias por lo menos, más difícil se les va a hacer. En este momento, como está en un momento de debilidad, es más fácil poder poner objeciones, ¿no? Y también habría que observar esto de cómo al negociar tan duro Karina y Lula, estas son las cosas que hacen el Karina y Lula, ¿no? Que te piden, bueno, pero el gobernador lo pongo yo. Porque una cosa es hablar al PRO que está destruido realmente y otra cosa es a alguien como Valdés. A un tipo que tiene manejo. O sea, que también estuvieron, hacen un manejo malo de la situación. Porque podrían haber ido con otro tipo de acuerdo, más tranca, déjame que te pongo no sé qué, menos. Depende cómo y no estarían separados, por ahí podrían haber juntado, podrían haber conseguido más, algo más. Depende cómo lo veas, porque si el objetivo de Karina Milei y Menem es meter la mayor cantidad de gente propia, que la voluntad sea solo levantar la mano de lo que ellos digan que levanten, a lo tronco de Fantino, que dijo, ni leo la ley, yo levanto la mano y listo, o sea, no voy a laburar, voy solo a levantar la mano, ¿se entiende, no? Claro. Si ese es el objetivo, bueno, capaz que una alianza no le convenía, porque tienen miedo que después la gente que entre por esa alianza no le respondan. Igual estas son provinciales, tampoco que, pero bueno. O capaz que le sirve para ganar territorio también para las nacionales, pero en definitiva le pedían cosas que no es como el PRO que dicen le damos lo que pueden aportar. Acá pedían más de lo que Valdés en la provincia aporta, que tiene una imagen positiva bastante buena, de hecho, y en definitiva es el favorito en las encuestas. La Libertad Avanza, ya que hablamos de ellos, va a ir con Lisandro Almirón, diputado nacional actual de la Libertad Avanza. Lisandro Almirón. Sí. Y el principal candidato peronista es Martín Tincho Ascúa, de Limpiar Corrientes, así se llama el partido, que es el intendente de Paso de los Libres. El candidato que recibió el último acto de Cristina, si se quiere, de campaña, de apoyo. ¿Se acuerdan cuando fue Cristina Corrientes antes de la Corte Suprema largara el fallo que terminó dándole la prisión a la expresidenta? Que está presa, hay que decirlo. Y proscripta. Ahí fue porque iba a ser candidata a la tercera sección electoral, eso no hay que recordarlo, ¿no? Sí. Ahí fue cuando dicen que le ofrecieron venite para Brasil a Cristina. A Cristina le ofrecieron de varios países, por eso es muy valorable también que se haya quedado. Tampoco es mal que se vaya, porque Correa, por ejemplo, se exilió evitando que lo metan preso injustamente. Correa, para poner un ejemplo similar, Cristina tuvo esa misma chance, pero decidió quedarse, y de hecho se decidió quedarse cercano a donde sucede todo, que es la ciudad de Buenos Aires, porque también se podría haber ido al Calafate, en su casa, que tiene un patio gigante con vista a la montaña, ¿no? Pero se decidió quedar en el departamento acá en Constitución y tuvo esa opción de exiliarse en algún otro país también, que fue ofrecido, evidentemente, efectivamente, y no quiso saber nada. Bueno, en ese discurso que fue el 7 de junio, en ese acto, lo que dijo Cristina es: vamos a apoyar a Tincho Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, donde además
el Partido Justicialista estuvo intervenido 6 años, lo normalizamos, eligieron democráticamente no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos. Bueno, eso es lo que había dicho Cristina en ese acto de apoyo a Tincho Ascua, que además de ser candidato del peronismo, también llevó la consigna por este gesto, obviamente, y por la cercanía que tiene, de Cristina Libre en la provincia. Hoy, según la mayoría de las encuestas que están viendo en Corrientes, sería el que saldría segundo en la elección. ¿A cuánto? A bastante lejos de Valdés, pero bueno, la intención principal sería llegar al balotaje. ¿Hay ¿no? algún número? Sí. La última encuesta que se hizo es Valdés de Vamos Corrientes 35,8, Martín Ascua 17,4, Ricardo Colombi, que es de Encuentro por Corrientes, que va a salir. ¿Colombi no era radical? Es radical, fue 3 veces gobernador de Corrientes, Colombi, del 2001 al 2005, del 2009 y después fue reelegido en el 2013, Ajá. en ese momento enfrentado al gobierno del Frente de Todos. Tiene muchos temas allí medio turbios de los que fue denunciado en su momento, incluyendo la muerte de un periodista. No. No voy a decir que lo mató él porque efectivamente no se sabe, no hay ningún fallo que diga, pero fue un tema en ese momento. No. Pero bueno, él está tercero, que va con su sello Encuentro por Corriente, que está sumando alrededor del 16%. Y cuarto, ahí recién aparece La Libertad Avanza, con Almirón con un 10,3%. Ahora, si vos proyectás, porque acá está sin proyectar los indecisos, Ajá. estos números, capaz que Valdés llega al 40% y capaz que Ascua llega al 20% y habría balotaje. Lo que dicen las encuestas o manejan es que lo más probable es que haya un escenario de balotaje. Ahora, puede llegar también depende cómo se manejen los indecisos. El Colombi no lo va a apoyar a Ascua ni en pedo. Y es radical. Lo Es veo radical, difícil. punto. Y Lo veo Almirón difícil. tampoco, porque es de La Libertad Avanza. Lo veo difícil. O sea que va a ganar el balotaje Valdés por 65% de los votos. Y puede pasar. Pero bueno, lo que aspira al peronismo es llegar al balotaje y después intentar hacer fuerza desde ahí como opositor al gobierno provincial. Salvo que Colombi esté enemistado, no sé, habría que conocer mejor la interna ahí, pero es radical. No creo, es Colombi. Colombi, sí, efectivamente no tiene buena relación con Valdés, si no iría con Valdés. Eso se entiende. Sí. Después, si lo tienen que dar a elegir, capaz que sí prefiera a Valdés antes que a un peronista, porque Valdés es radical. sale del riñón, es cría de Colombi. Es radical, estuvieron cerca en algún momento. Claro, por eso Es que yo lo que pasa tenía- con algunos gobernadores que se van acercando y alejando. De hecho, en un momento Colombi pierde las elecciones con un pariente de él, que si no me equivoco es el primo, que se llamaba Augusto, si no estoy equivocado, que ahí en ese momento fue un armado junto con el kirchnerismo, porque llevó de vice a un peronista de kirchnerismo, y le hicieron fuerza y le ganaron una elección allá en Corrientes. Ajá. Que también era radical el candidato a gobernador, pero hizo fuerza llevando un vice peronista Mira. y después volvió a ganar él. Pero bueno, viste, esto se va moviendo de acuerdo a veces cómo viene la mano. Pero Está bueno, bien. más allá de los apoyos o no, la apuesta de Ascua es, bueno, lleva al balotaje y después laburar a los descontentos de Milei y decirles, bueno, Valdés estuvo bancando todo esto, Sí. etcétera, etcétera. Corrientes es una provincia muy complicada históricamente para el peronismo, para llegar a la gobernación, eso hay que decirlo. Sí. O sea, sería un batacazo gigante No, si de claro. repente llega, pero bueno, se va ganando, aunque sea, se va entrando y llegar a un balotaje bueno, por lo menos ahí. Y por lo menos entrar al balotaje, sí, sí, claro. Sería por lo menos estar en la Pero bueno, pelea. pero bueno, el dato es ese, ¿no? Después, otro dato que hay que tener en cuenta, viendo el calendario electoral, que van a votar 3 veces en tan poco tiempo, obviamente algo que ya está pasando a nivel nacional, ver el ausentismo y eso, a ver qué va a pasar con
con todo ese tipo de cosas. Tienen un incentivo más por ahí que en otras provincias en ir a votar ahí porque están eligiendo gobernador justamente y no solo legisladores provinciales como pasa como pasó en otras provincias, Sí. ¿no? Otra cosa que sí va a ser importante es que a la Libertad Avanza le vaya muy mal, porque si saca 10 puntos, Sí, es cuarta, es el gobierno nacional sacando en una elección Nada. provincial, nada, saliendo cuarto con 10 puntos. con 10 puntos. Sí. Eso sí va a ser un dato Lo que no quiere decir para los mercados. Sí. No, para nosotros. sí, lo que no quiere decir que a nivel nacional después no te vayan a votar a los candidatos de Milei. Sí, es verdad. Pero Porque de hecho, Valdés no apoyó bastante esta Sí, gestión. sí. Y bueno, Eh, y votan a Valdés. Sí. Lo que voy es que cada provincia es un mundo y por ahí en la elección provincial tiene mucha fuerza el gobernador actual o la fuerza provincial y después en las nacionales te votan a los que votaron a ese, te votan a Milei y, Sí. le va mucho mejor. Es muy probable, de hecho, que pase o al candidato de Milei, ¿no? Está bien. En la provincia para el Congreso Nacional. Pero bueno, igual sí demuestra que no tienen, salvo que hagan alianzas con los partidos provinciales, la Libertad Avanza hoy no tiene mucho poder territorial, No. salvo la figura de Milei en cabeza de lista para algo nacional, Ujú. que ahí sí tiene la fuerza. Y eso lo demostraron también en las elecciones cuando ganó la presidencia, ¿no? Porque vos ibas viendo, nadie se imaginaba que Milei iba a llegar a la presidencia, porque en todas las elecciones provinciales que se habían desdoblado, la Libertad Avanza había sacado como muchísimo, un 5%. Y en las nacionales con la figura de Milei Sí. lo votaron todos. No, bueno, eso es el tema. Sí, Por eso sí, no haría un traspaso de que le fue mal en la elección provincial le va a ir mal en la elección nacional. Ujú. De hecho, en las provincias o en el interior del país es donde a Milei mejor le va en términos electorales, cuando Sí. está la figura de Milei al frente de la campaña, ¿no? Hablamos. Sí. Más que en la ciudad de Buenos Aires misma o en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Pero lo que se habla es que si en las provinciales la Libertad Avanza no hace algún tipo de arreglo con alguna fuerza provincial, no pincha ni corta, por lo cual las exigencias de Karina Milei y Lule Menem a veces quedan medio ridículas Claro. y no van a ceder salvo que estés totalmente al horno, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, que efectivamente Adorni le terminó ganando Adorni y Milei le terminaron ganando al PRO Claro. y salieron primeros, de hecho, Sí. y lo regaron al tercer lugar, ni siquiera segundos No, sí. al PRO. Es verdad. Salvo que esa sea la situación, si se ponen duros les va a ir así, ¿no? ¿Qué más tenés? No, en definitiva, lo que es importante decir es que de cara al armado y a cómo salen las elecciones, es que vos hablaste de los mercados recién, ¿no? Porque va un poco de esto de si le va mal al gobierno, los mercados se van a desestabilizar, va a subir el dólar, va a pasar tal cosa, Sí. etcétera, etcétera, que va de la mano con el discurso oficialista de el riesgo Cuca. Todo Sí. esto que está pasando ahora es por el riesgo, no es porque nosotros somos corruptos, porque el plan no económico tiene no lógica, funciona, claro. es por el riesgo Cuca. Efectivamente hay algo de eso, cuando hay elecciones tienden a mover un poco con la expectativa en los mercados. Ahora, no abonaría tanto a eso porque en definitiva después de las elecciones es muy probable que haya un descalabro, gane Pero a full, o pierda claro. el oficialismo, le vaya bien o le vaya mal a Javier Milei por todo lo que ya venimos relatando durante todo este tiempo. El nivel de... hay algo que se está generando una burbuja que yo lo vengo planteando hace bastante tiempo en términos de deudas personales, que en algún momento eso va a estallar y va a haber mucha gente en el horno. Y cada vez el nivel de mora, y esto lo están dando datos los bancos, Ujú. de la gente que debe tarjeta de crédito, De la gente, del particular. de particular familias, Mora de particular. y que piden un préstamo para pagar tarjeta, están marcando niveles de mora similares al 2001. Wow. Y un nivel de endeudamiento increíble. En Qué los locura, organismos de ¿no? defensa del consumidor están entrando un montón de denuncias que no se pueden tramitar porque son deudas legítimas, no hay una Ahí está. infracción a la ley de defensa del consumidor Ajá. en esas deudas. De gente que dice, me están pidiendo a esta altura
600.000 pesos mensuales y yo gano 500.000. O sea, no puedo pagar esta deuda. Eso va a empezar a pegar más adelante. El tema del entramado de trabajo. Hoy estaba leyendo unas declaraciones de asociaciones de cartoneros. Sí. Que nada, son gente que se la rebusca, que por ahí antes recogiendo cartón podían alimentar a la familia, darle toda la comida, arreglar la casita. Y hoy por hoy, no solo por la baja de consumo, porque viven de venderle el cartón a los que venden aire acondicionado, los que venden televisiones, que usan el cartón para empacar las cosas. Sí. Entonces necesitan menos cartón. No solo eso, sino que abrieron la importación de cartón de manera indiscriminada, entonces te entra material reciclable de afuera y el valor del cartón reciclado bajó de 300 pesos el kilo a 100 pesos el kilo, No. por lo cual no ¿Así están... bajó? Sí, no recuerdo el número exacto ahora, pero es como que te decía que antes de Milei, con 600 kilos que juntaban por mes, llegaban a la canasta básica o algo por el estilo. Hoy Sí. necesitan 6.000 kilos. Sí, Algo 6.000. imposible para una persona, obviamente, o una familia recoger Qué 6.000 locura. kilos de cartón. No, a mí lo que me explicaban ayer, y a lo mejor vos lo podés explicar mucho mejor, seguro, que es que esto de las tasas que acaban de cambiar, las tasas bancarias, arruinaron muchísimo a las pymes, a las empresas, a los comercios, porque el pago de sueldos y el cambio de cheques Sí. te llevan muchísimo de interés, te comen muchísimo. El pago de sueldos digo porque muchas empresas cuando van a pagar los sueldos usan el sobregiro, ¿se llama del banco? Sí, sí. Yo lo digo sobregiro viejo. Está bien, pero se entiende. ¿Cómo se llama, Marcel? Hay una guita que el banco te presta al toque. Crédito. No. Bueno. Sí, un adelanto, sí, un adelanto. un sí. sobregiro, ¿cómo Sí, le dicen? sí, Sobregiro? no sé Bueno, cuál es no la palabra. importa. Sí. Y eso subió muchísimo, con lo cual Tenés que pagar más El intereses. descubierto, El descubierto, ahí el está muy bien, Marcelo. Y tenés que pagar más intereses sobre ese pero descubierto. subieron muchísimo los Sí. intereses. Lo mismo los intereses cuando vas a cambiar un cheque, que te pagan un cheque a 30 días, vas al banco y el banco te comía un cachito y ahora te come un cacho más grande, con lo cual muchas veces te morfa la ganancia, que es poca. Claro. Porque también para vender algo, para cualquier cosa, estás con los márgenes más chicos, porque como no se vende nada y la actividad está muy chica, los márgenes de ganancia son más chicos, entonces te los morfa el banco con ese interés. Y parece que se produjo de verdad un estancamiento muy pesado, muy fuerte en los últimos días. Sumale eso, que muchas empresas, Ahora. además de esto, se financian las inversiones a través de créditos. Sí. Y no hay créditos baratos para inversión en pymes. Entonces también Claro. están agarrados por ese lado. Sí, eso está pasando, efectivamente. Al igual que a ver, las familias que se endeudan, las tasas de interés que están pagando son También. astronómicas. Sí, claro. Y cada vez que te endeudás para después y tenés que pagar esa deuda y sacás otra deuda, la tasa de esa otra deuda es más alta todavía. Claro. Y a las empresas les pasa algo parecido. Sí, eso está sucediendo, a pesar de que yo hace un tiempo estaba hablando con un empresario pyme del rubro importador, que lo tiene hace muchos años, y me decía que por lo menos los últimos meses lo que no tenían más problemas era en pagar sueldos. Ajá. Me decía eso, no tenía problemas en pagar sueldos. ¿Por qué? Porque los sueldos están baratísimos. Claro. Eso me decía, y lo decía no lo decía como algo bueno. Sí, pero el sueldo no es el problema. Pero no estamos vendiendo, y hablo de un rubro importador, no estamos vendiendo nada. Ni cosas No importadas. estamos baratas. vendiendo nada. Pero bueno, por otro lado decía, podemos pagar los sueldos porque los sueldos están realmente baratos en la Argentina en este momento, ¿no? Ahora, a todo esto, con las elecciones que se vienen, el gobierno dice, el gobierno no puede estar pidiendo el voto por lo bien que estamos, No, y está pidiendo el voto porque vamos a estar muy bien. Si me elige, lo vamos. O sea, fue el mantra está bien desde que la inició el gente gobierno. tiene un nivel de incomprensión de la realidad gigante y puede creer en eso. Pero la verdad, llegar acá y decir, no, paren, ustedes ya me votaron, yo todavía no hice nada, está todo mal, pero vótenme otra vez este año, porque lo voy a arreglar. Es mucho. Pasa que, bueno, de verdad, el nivel de comprensión de la población es malísimo. Hay mucho de relato religioso o de ese estilo en todo esto.
Que nada, es algo clásico, ¿no? Decir el dolor de hoy es para el beneficio de mañana, ¿no? Claro, el asunto es que... Es algo clásico que sirve... que Que hiciste que se doler usa- más, papá. Claro. O sea, el dolor y... Ahora te Claro. ofrece más dolor. Te ofrece más dolor a cambio de una esperanza futura para Claro. tus hijos y tus nietos, que es algo que se repite Claro. mucho. Que, Está bien, si la gente va a votar dolor, lo van a votar. sí, ahí es lo de siempre, el factor esperanza de que este es el camino y este sacrificio, por eso digo Claro. que es algo Sí. del sacrificio para llegar a los cielos, al reino de los cielos después. Ese es el mantra, ¿no? Sí. Y que mucha gente cree ingenuamente que va a ser así, y que lo que dice la empiria en cuanto a los discursos de sectores de derecha, que tienen este discurso, Macri tenía el mismo discurso, todos tienen el mismo discurso. La derecha tiene ese discurso. Siempre es así, siempre es lo que te hago ahora es para tu beneficio futuro y nunca llega ese futuro, la luz al final del túnel, decía Michetti. Sí, claro. Nunca llega ese futuro y después termina como termina. La realidad es que cada vez más gente cree menos o va perdiendo ese factor de esperanza, pero todavía es muy fuerte. Sí. Y sobre todo es muy fuerte el antiperonismo, que hay personas que apoyaron mucho al PRO, por ejemplo, que votaron a Patricia Bullrich, después votaron a Milei en la segunda vuelta, que a Milei lo detestan. Yo he hablado con gente, Ajá. dice, mirá cómo habla, es un desastre, Ajá. es corrupto, pero lo voy a votar igual porque enfrente están Los Cuca. los Cuca. Eso pasa mucho. Claro. Y esa gente se da cuenta de lo que está pasando, pero antes que los Cuca te lo va a votar igual. Y Claro. otra que todavía sigue subido a este es el camino para mejorar y llegar a ser Irlanda en 50 años y todas estas cosas que dice Javier Milei. La realidad es que eso se va desgastando, como toda gestión de gobierno, un discurso Bueno, que no de se hecho va aparecen traduciendo en los la... números, sí. Porque efectivamente, como decís, ni en lo político, donde están perdiendo todas las votaciones en el Congreso, ni en lo económico, donde ni siquiera lo que ellos supuestamente son fuertes, que es en lo financiero, les está yendo bien. En la micro ni hablar, ¿no? En los Bueno, sueldos. esa nunca, ahí nunca prometió nada, Milei, eso es cierto. Nunca dijo ustedes van a comer mejor, van a comprarse más. Eso nunca le dijo a la gente. Sí, dijo que los salarios en dólares y en términos de relativos a alimentos están volando y bueno, todo eso, esas que es todo cosas sí mentira. las he dicho, Y sí. que las jubilaciones Sí. están volando Sí, y todo ese todo. tipo de cosas. O sea, pero bueno. Y el tema de la otra caballito de batalla, que nosotros somos los honestos, que Ahí venimos les- a desactivar curros, ya se les está desactivando también. Ahí les va a costar. Entonces, vos cuando tenés un momento económico bueno, decís, tengo laburo, me va bien, me puedo comprar cosas, y hay caso de corrupción, por ahí lo votas igual. ¿Viste? A eso voy. Ahora, si hay caso de corrupción y encima vos no te alcanza la guita, laburás el triple que antes y no llegas a ganar lo que ganabas antes, y hay gente que por ahí se empieza a dar vuelta, ¿no? Sí. Veremos qué es lo que pasa. Igual esa premisa solo funciona para la derecha. Porque, digo, en el 2015 la gente más o menos tenía laburo, se iba de vacaciones, e igual no votó al gobierno porque ellos consideraban que había corrupción. En porque ese se sentido, lo decían. perdón, en ese sentido, Milei la tiene más fácil que Mauricio Macri. ¿Por qué digo esto? Mauricio Macri llega a un país ordenado, si se quiere, para decirlo Sí, en términos así, obvio. mucho mejor de lo que está hoy, Boludo. con sueldo de los Claro. salarios más altos de Latinoamérica, con un consumo Sin deuda. sin con deuda. Proyectos. sin deuda ni a nivel económicos. familiar, ni a nivel estatal, ni a nivel de empresas, nada. Llega a ese país y llega con el discurso, sabiendo que la campaña de ese país, con el discurso, todo lo que está bien no te lo voy a quitar, voy a cambiar lo que está mal. Ujú. Porque si decía voy a cambiar todo en un país que estaba relativamente bien, no le iba a funcionar. En el medio tuviste todas las encuestas, hasta 4 meses antes de las elecciones, daban ganar a Scioli, como diría Navarro, por amplia diferencia. Después pasó el tema, Nisman. empezaron a meter Nisman, el tema de la morsa, todo Ah, eso, fue tremendo, y ganó claro. por un punto en el balotaje Mauricio Macri, después ya sabemos en qué Porque decantó eso. Córdoba no contamos también. Bueno, la cosa Bueno, fue un montón de complejísima, cosas. ¿no? Regalamos un montón Córdoba. de cosas. Regalamos la provincia de Buenos Aires también. También se regaló la provincia de Buenos Aires. Bueno, etcétera. Ya arrancó ahí la interna, ¿no? Sí. Que no terminó nunca más. Que bueno, después veremos, porque Scioli ya vemos lo que es hoy. Pero bueno, más allá de eso, los dos eran un retroceso. Yo en esa época, cuando iba a votar, digo, vote por el que vote es un retroceso, voy a votar el retroceso que considero que es peor, que es menos peor. Claro. Que era Scioli. Pero bueno, pero y viendo lo que pasó ahora, efectivamente iba por ahí la mano. El candidato es el proyecto. En cambio, Milei, para marcar la diferencia, llega a un país
totalmente en la lona, porque el último gobierno lamentablemente no le fue bien, Sí. no del todo bien, los salarios siguieron perdiendo poder adquisitivo durante el gobierno peronista, algo que para mí, si sos peronista, es algo imperdonable. Eso no puede- no Es debería- imperdonable que haya trabajadores pobres, Ajá. porque efectivamente había más trabajo, pero eran trabajadores pobres. Llega a ese tipo de país, con una deuda del FMI que tomó Macri, pero que igual estaba en el país, y su premisa era destruir todo. No era voy a mantener lo que está bien. No. Entonces, en ese camino tiene más allanado el tema discursivo y el tema de que la gente lo vote, a pesar de que cada vez estamos peor. No es lo mismo con Mauricio Macri, que a partir del 2018 se fue todo para abajo, Claro. y venía de un país ordenado. Por eso digo que en esos términos lo tiene más fácil y no es lo mismo un escenario que el otro. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Vamos a escuchar un poco de música, Fede.